Chicos, ¿todo bien? ¿Cómo están? ¿Todo tranquilo? Luego me mandan sus mensajitos. Bueno, esta semana un joven del encuentro me hizo una pregunta bastante interesante que dice, ¿qué importancia tiene de que Jesús haya resucitado o no? Quien creyere será salvo, dice la Escritura, pero ¿qué tiene que ver que haya resucitado? Bueno, en el pasado he leído que muchas personas han dicho, pero también hubo otros profetas que tienen gran poder, como los fue Elías, Eliseo, o también estuvo que no sabría si contarlo como profeta, pero sí como líder Moisés. Ellos no se podrían haber sacrificado también, tomado el lugar de, de Jesús. Y bueno, primeramente, antes que nada, tengan cuidado con qué ven, dónde buscan información, siempre vengan al don, eh, o vayan al don que tiene cada uno, porque muchas veces terminamos confundiéndonos o vamos con personas que causan división. Entonces, vayan siempre a su don inmediato. ¿Sí? Mi apóstol Kim lo hablaba hace muy poco, hace una semana y media. Tengan cuidado con esto de los medios, de las redes sociales, en no meterse en cualquier lado. Siempre tienen un don colocado por Dios para su vida. ¿Sí? Bueno, volviendo al tema. Siempre nos olvidamos del detalle, o esas personas, mejor dicho, se olvidan del detalle de la divinidad de Jesús. O sea, Él es el Hijo de Dios, ¿sí? Que fue concebido en la Virgen, en una Virgen, o sea, no hubo penetración física, o sea, concebido en una Virgen por el Espíritu de Dios, no cualquiera. Y Cristo, Jesucristo, era del linaje del rey David. O sea que ya venía de venía de un linaje de reyes. Del linaje del rey David está el rey Salomón. Me puedo seguir metiendo, pero bueno. Entonces, bueno, anoté unos versículos que es para que lean. Primera de Timoteo 3:16. Ya se los leo. Pero también búsquelo. E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad, porque Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido allí en la gloria. No se olviden que esta es la diferencia con los otros profetas, es que según lo que ven en este versículo, Jesús es Dios manifestado en carne. Ya no hubo otro, no podía ser otro. Volvemos a la pregunta. ¿Qué importancia tiene que Jesús haya resucitado o no? ¿Qué tiene que ver que haya resucitado? Ahora vamos a eso. En Hebreos 10:12 dice, del 10 al 12, en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo hecho una vez para siempre. Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. ¿A qué va con esto? Antes se hacía propiciación o holocausto todo el tiempo para los pecados de cada uno. Lo grosso, ¿por qué es tan importante? Bueno, yo voy a hacer después otro video que habla sobre la propiciación y el holocausto, que en resumen sacrificaban un animal. Propiciación significa cubrir el pecado, la iniquidad de alguien, o sea, como un reemplazo, como un chivo expiatorio. El chivo expiatorio, bueno, entonces lo que vamos es... Jesús fue como el chivo expiatorio de toda la humanidad. Esa es la diferencia. Mientras en los antiguos, no agarraban y sacrificaban todo el tiempo para cubrir su pecado, que no lo podían cubrir porque todos los días tenían que estar haciendo lo mismo. Jesús vino y lo hizo una vez, para siempre. Recordemos que Jesús era el Hijo de Dios, era Dios hecho carne, que se dio por nosotros, ¿sí? Y en toda su vida no conoció el pecado, en toda su vida no conoció, hizo el bien, cumplió todas las leyes abrámicas, todas las leyes que había. Bien, Hebreos 10:19 al 20 dice, así que hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo,
por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne. ¿A qué vamos con esto? Había un lugar en el templo separado, que era el del lugar santo, separado del lugar santísimo. En el lugar santísimo, no me acuerdo bien la secuencia, pero creo que no podía pasar absolutamente nadie, que lo iba a investigar bien. Entonces lo que hizo Jesús cuando se dio fue rasgar ese velo que separaba para que todos podamos acceder al lugar santísimo, para que todos podamos estar con la presencia de Dios, en la presencia de Dios. O sea que si Él no convertía su entrega, si no se entregaba, nosotros no podíamos experimentar de primera mano la presencia de Dios. Ven que cuando Cristo se sacrificó, lean en los evangelios, se rasga el velo desde abajo para arriba, si no me equivoco, de arriba para abajo. Bueno, después los voy a explicar bien. A lo que voy es que se rasga dando inicio para que pueda haber una reconciliación entre Dios y la humanidad. Bien, recuerdan, el madero, o sea, la cruz no era la cruz, era un madero, ¿sí? No es lo que no es lo que tiene poder, no es lo que te salva, sino Jesucristo, ¿sí? Es el único que en su sangre, la sangre que se derramó, ¿sí? Tiene tanto poder que hasta el día de hoy sigue vigencia y es lo único que tiene vigencia, ¿sí? La sangre de Cristo, ¿sí? Sigue hablando, en serio. Bien, la resurrección de Cristo Jesús significa que somos justificados, ¿sí? Ante Dios. Fíjense que en Romanos 4:25 dice que cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Por causa de nuestros pecados, o los pecados de Adán, o los pecados que se fueron ejerciendo, la maldad heredada, la humanidad estaba separada por Dios y incapaz de tener una relación con Él. Busquen Romanos 6:28, Isaías 59:2. Las Escrituras dicen que éramos por naturaleza hijos de ira. Efesios 2:3. Porque habíamos, en realidad, volvemos a lo mismo, maldad heredada, desde Adán, el legado de fracturas que había. ¿Sí? Efesios 2:3 dice, porque éramos por naturaleza hijos de ira, porque habíamos quebrantado la ley con Dios, y por causa de su justicia, Dios siempre, en su momento, tenía que derramar su ira a los que quebrantaban su ley. ¿Sí? Si Cristo no hubiera resucitado, no podríamos tener una relación con Dios, o sea, no podríamos, digamos que lo que hizo Cristo fue renovar el pacto, ¿sí? Y reconciliar la humanidad con Dios. Eso fue lo que hizo Cristo. Bien, la resurrección en realidad confirma que Dios aceptó el sacrificio de Cristo por nuestros pecados y nos dio acceso a una relación con Él. Eso fue lo que logró. Sí, a ver, volvemos a la pregunta. ¿Qué importancia tiene de que Jesús haya resucitado o no? ¿Qué tiene que ver que haya resucitado? Bueno, primero nos dio una relación con Dios. La resurrección de Cristo también comprueba que Él venció la muerte. ¿Por qué? Porque era necesario. A ver, en 1 Corintios 15, del 55 al 57 dice, Cristo resucitó porque la muerte no podía retenerlo. No tenemos que temer el castigo que viene después de la muerte. ¿Dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde, oh sepulcro, tu aguijón? El aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado es la ley, pero a Dios gracias que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Cristo resucitó y venció la muerte. Bien. La resurrección de Cristo Jesús significa que los creyentes están unidos con Cristo. La unión con Cristo significa que cuando Dios nos mira, suponete que yo soy Dios, ¿no? Y vos me estás mirando a mí, bueno, yo te estoy viendo, no te veo a vos. Sí, pero lo que veo en realidad es enfrente a Cristo, que aboga por nosotros. No. Cristo paga por vos. Es como que te está pagando el trago. Y se lo tomó todo igual. ¿Sí? La unión con Cristo significa que cuando nos mira, Él no ve nuestras fallas. Significa que hemos muerto con Él y vivimos con Él. Romanos 6:8. Esta unión solo es posible a través de la resurrección de Cristo y
que nosotros hayamos aceptado a Cristo como nuestro Señor y Salvador. Y la más grosa de todas, para mí la más grosa, aunque la más grosa obviamente que podamos aceptarlo y vivirlo, ¿no? Es la resurrección de Cristo Jesús confirma la verdad de las Escrituras en el Antiguo Testamento, o sea, algo ya profetizado hacía cientos de años, ¿sí? Vayan a Isaías 53, si quieren léanselo todo, ahí está la aposta, la aposta, la aposta. Yo cuando lo leí me quedé como, ¡wow! Fue re impactante, ¿sí? En Isaías 53, todo Isaías 53 menciona el precio que pagó Jesucristo. Pero ¿saben qué es lo curioso de esto? Que Isaías 53 fue escrito 800 años antes de Cristo. Fuerte. Isaías 53 del día del 12 dice: pero quiso el Señor quebrantarlo, sometiéndolo a padecimiento. Cuando Él se entregue a sí mismo como ofrenda de expiación, verá a su descendencia prolongada sus días, y la voluntad del Señor en su mano prosperará. Debido a la angustia de su alma, Él lo verá y quedará satisfecho. Por su conocimiento el justo, mi siervo, justificará a muchos, y cargará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos, porque derramó su alma hasta la muerte, y con los transgresores fue contado. Llevó el pecado de muchos e intercedió por los transgresores. Todo, posta. Los transgresores son, bueno, el sumo sacerdote, los sacerdotes, fue contado con los transgresores, no, con los transgresores, estaba colgado con dos, no. Pónganselo a analizar eso con el Nuevo Testamento, el aposta. Salmos 16, 10 del 11 dice: porque tú no me abandonarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo sufra corrupción. Me darás a conocer la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo, en tu diestra hay deleites para siempre. Cristo se sentó a la diestra, ¿sí? A la diestra de Dios, ¿sí? La resurrección de Cristo Jesús prueba que Él es el Hijo de Dios. Jesucristo fue declarado Hijo de Dios con un acto de poder conforme al Espíritu de Santidad, por como resultado de la resurrección de entre los muertos. Romanos 1:4. Si Jesús hubiera muerto y quedara muerto, Él habría sido como los millones que venían antes de Él y después de Él. Hubiera sido lo mismo que todos, ¿sí? Es el único de todo lo... Como dice la canción de Redimido, sin juzgar ninguna fe de nadie, ¿no? Pero Buda no resucitó, no sé, Mahatma Gandhi, no sé, una cosa así, no resucitó. El santo que digan no resucitó. El único que murió y resucitó fue Cristo. Bien. Y bueno, la última y la que con esta no tenemos nada, sino... Así que exaltado a la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que ustedes ven y oyen. Hechos 2:33. Sin la resurrección no podríamos contar con el hermoso, el capo Espíritu Santo. Cuando ustedes saben que algo está mal, ¿sí? Y algo le dice: no lo hagas, no lo hagas, no lo hagas, es el Espíritu Santo. Cuando ustedes piensan que están haciendo algo re bien, pero algo le dice: no lo hagas, no lo hagas, no lo hagas, no lo hagas, ¿podés hacer esto? Es el Espíritu Santo, ¿sí? Cuando de la nada escuchan, vienen pensamientos que ustedes no saben de dónde vienen, que son buenos, agradables y perfectos, es el Espíritu Santo. Cuando tienen que tomar una decisión y escuchan una voz o el espíritu, bueno, o un pensamiento riguroso, es el Espíritu Santo. Cuando tu ministro, cuando tu apóstol, cuando tu pastor te está hablando, papá, y vos lo resentís, es el Espíritu Santo. Sin el Espíritu Santo no tendríamos consolador, no tendríamos protector, ni consejero, ni tutor, no tendríamos nada, estaríamos en pampa y vida. ¿Tendríamos la vida eterna? Sí, es porque Jesucristo se dio por nosotros, pero Él nos prometió al Espíritu Santo. Sin el Espíritu Santo no entenderíamos nada, ¿sí? Él es el que nos eleva en conocimiento, en todo. Es Dios, es el lorito de Dios, nada, mentira, es Dios. Sin el Espíritu Santo, nada. Así que bueno, espero haberle respondido a la pregunta a este muchacho y haber respondido a las preguntas de todos. Pero bueno, resumen rápido. Sin la resurrección de Cristo no estaríamos unidos con Dios, no hubiéramos tenido una reconciliación de Dios, con Dios, no tendríamos el Espíritu Santo, hubiera sido lo mismo que todo. Bueno, le podemos dar un montón de cosas. Y el siguiente video voy a contestar el por qué es necesario, ¿sí? Que haya resucitado y por qué, ¿cómo lo puedo explicar? ¿Por qué con eso pagó el pecado de muchos? O sea, le voy a explicar bien el sistema.
Así que nada, un abrazo, los amo.